Muy buenas tardes, hermanos en la fe, integrantes del apostolado por las almas benditas del Purgatorio MX. Gracias, Jaime, nuevamente. Te envío un saludo y gracias en nombre de estas almas por facilitar este espacio tan importante. Bueno, hoy quisiera tocar el tema de lo que han dicho las almas del purgatorio, muchas de ellas a través de María Sima, acerca de las apariciones marianas, las manifestaciones de la Santísima Virgen. En una ocasión se le preguntó a un ánima si estas apariciones en Medjugorje serían genuinas, auténticas, de parte de la Santísima Virgen, y ellas contestaron en forma afirmativa. Es decir, que podemos tener mucha confianza a lo largo de estos 42 años. Si esta no fuera obra de Dios, ya se hubiera caído y terminado. El árbol se conoce por los frutos. Y uno de ellos que a mí me impacta mucho es las conversiones al sacerdocio de las personas que han asistido, y también de religiosas, ¿no? Se tiene una estadística ahí de unas 2.700, 2.650, pero confirmadas unas 1.600 conversiones al sacerdocio. En mi caso, que he tenido la gracia de Dios de asistir al menos en 21 ocasiones a Medjugorje, pues recuerdo que una vez llevamos a un contador de nombre Agustín Lara, de aquí de la ciudad de Toluca, y allá decidió hablar con el sacerdote que nos acompañaba, un sacerdote mercedario, y ahí mismo le pidió que lo aceptara con los mercedarios para que llegara a ser un sacerdote, y hoy lo es, y está asignado desde esos años, de los 90 hasta hoy, 2024, en Honduras. También me pasó con un ingeniero en sistemas que trabajaba para Liverpool, me parece, allá en Polanco, el cual también sintió el llamado del sacerdocio tanto en Tierra Santa como en Medjugorje. Estos son dos casos que recuerdo, al menos con nosotros viajando en peregrinación. De manera que también nos confirman pues que solamente el árbol bueno da buenos frutos. Algunas otras apariciones podrían ser que también confirman allí las ánimas, pues son la de San Damián y la de Quivejo allá en África, muy famosa, y también la del padre Stefano Gobi, italiano, de corta estatura. Ustedes lo recordarán seguramente porque fue el fundador del movimiento sacerdotal en el mundo. Y él ya falleció, pero se confirma que también sus manifestaciones de parte de la Virgen eran auténticas. Pero hay otras muchas que han sido falsas y que las mismas ánimas han dicho que debemos tener mucho cuidado, ¿sí? Yo empecé a observar, les diré, que a raíz de ese 24 de junio de 1981 en que la Virgen da continuidad a lo de Fátima allá en Medjugorje, pues empezaron a presentar, por decirlo así, muchas otras apariciones, y me he preguntado a lo largo de este tiempo, ya 42 años, y ahora entiendo que son para distraernos y desvirtuar lo que pueda estar pidiendo la Madre de Dios ahí, porque nos vamos curiosamente con muchas otras. Pero vuelvo a repetir, nos advierten las mismas ánimas que tengamos mucho cuidado, porque podemos perder mucho tiempo
en averiguar, curiosear de si son genuinas o no lo son. Y recuerdo yo personalmente también en los años 90 una muy famosa falsa que le llamaban, era de Australia, Peabody o Piedrecita, la cual no fue auténtica, pero distrajo y se lleva a mucha gente. Había otra que le llamaron el trompetero de Texas, y otra más que conocí un poquito más de cerca porque además casualmente pude conocer a la vidente, a Nancy Follers. Ella era de Georgia, y en una ocasión, estando nosotros en un grupo de mexicanos reunidos con motivos de la espiritualidad de María Reina de la Paz en Cochabamba, Bolivia, pues pude ver de cerca a esta persona y encontré signos completamente contrarios, y que ahí a la doctrina, ¿verdad? A lo que Dios nos pide o tiene. Y allí pues sí pido disculpas al doctor Ricardo Castañón, que también empleó tiempo en averiguar, él siempre desde un punto de vista científico, si podría ser auténtica la manifestación o no. Pero si ustedes se fijan, no hubo nada que pudiera aportar Nancy Follers y después se cayó. Esta es la mejor comprobación de que cuando no es de Dios, pues se termina. En fin, por aquí recuerdo yo también otra más. Esto fue aquí en México, en el estado de Veracruz. No quiero mencionar directamente el poblado. Conocí al vidente, incluso pues yo me sentía orgulloso de poderlo hospedar en mi propia casa. Y este vidente decía que veía y recibía mensajes de la Santísima Virgen en la advocación de la Virgen de Guadalupe. Pero gracias a Dios, en poco tiempo pude descubrir que pues que no se veía nada que pudiera, digamos, dar frutos en ese sentido. Y fue así porque un sacerdote le pidió a él, al vidente, que viviera por allá en el Estado de México, a un lado de Tepozotlán, un año con él, para ver de dónde provenían esas manifestaciones. Pues bueno, hasta el día de hoy no ha habido mayores frutos. Ellos tenían que salir a promover sus mensajes de la Virgen, y esto tampoco era un buen signo, ¿no? Porque cuando algo es de Dios no hay necesidad de estarlo patrocinando o promoviendo, viene y punto, y hay frutos. De manera que ahí también pude ver esto. En otras ocasiones también nos puede guiar el hecho de que haya desconfianza por lo que está diciendo el supuesto vidente. Ahí también tenemos que tener mucho cuidado y detenernos. También otro aspecto es el protagonismo, que es algo que descubrí yo también en Nancy Follers, allá con la vidente de Georgia, o cuando la vidente también, o el vidente, desatiende a su propia familia, cuando recibe o acepta dinero. Son casos que ya nos alertan y debemos alejarnos de ellos. Y también aquí recuerdo pues ya otro caso que sí duró algunos añitos aquí pues en el mundo, y aquí en México hizo algunos estragos porque envolvió hasta un obispo de la Ciudad de México y algunos sacerdotes. Dos de ellos eran italianos, uno allá en Mazatlán, el padre Masi,
que inclusive le costó que lo cambiaran y lo sacaran de esa diócesis por la obsesión que tenía con esta vidente que se llamó, no sé si todavía vive, Vasula Riden, una mujer de origen suizo, famosa también porque jugaba tenis y pintaba, pero se había casado no sé si 2 o 3 veces y además no era católica, era protestante, era de los hermanos separados, pero decía que tenía la misión de unir las 3 ramas del cristianismo, la ortodoxa, la protestante y la católica, que esa era la misión que le estaba dando nuestro Señor Jesucristo, y le dictaba que escribiera todo en ese sentido. Me recuerdo que se publicaron varios fascículos y se distribuían. Les digo, y prosperó mucho. Gracias a Dios, después el Papa Benedicto XVI se pronunció, algo parecido también con Anthony de Melo, este jesuita de la India, y con Vasula Riden, pues diciendo que no, esto no venía de Dios, que no era propio, que lo teníamos que abandonar. Y así fue. No sé si ustedes se interiorizaron o buscaron, o lo pueden hacer ahora solo por curiosidad, pero es un ejemplo más de lo que tendríamos nosotros que tener cuidado. Aquí hay por ahí también, ustedes han de haber visto el caso de otro sacerdote canadiense que incluso hace poco se atrevía todavía a dar fechas y sucesos que tendrían que pasar y no pasaban. Y primero decía que tenía el aval de su obispo, después el obispo se deslindó. Y bueno, nosotros podemos decir lo siguiente: si Medjugorje, que tiene 42 años, todavía no se ha dicho la última palabra y ha estado bajo observación por 2 papas como Juan Pablo II y Benedicto XVI, este último formó una comisión con el nombre del cardenal Camillo Ruini del 2010 al 2014, que afortunadamente la comisión se pronunció a favor de Medjugorje, 16 votos a favor con 1 en contra. Pero como sabemos, como las manifestaciones todavía siguen, pues lo único que ha hecho ahora el Papa Francisco ya desde hace unos 6 años es haber nombrado primero al arzobispo Hauser, el cual ya falleció, y ahora no sé si a otro obispo, me parece de nombre Cavallo, de origen italiano, que está encargado de la pastoral junto con los 12 sacerdotes franciscanos allá en Medjugorje. Esto nos da todavía un buen respaldo. Se autorizaron con mayor ánimo ya las peregrinaciones a Medjugorje, incluso aquellas que un obispo a nivel mundial pudiera decidir hacer. En nuestro caso seguimos yendo. Yo a veces no asisto, pero lo hace mi hijo, el cual ya duplica el número de veces que yo he podido asistir, y seguimos asistiendo a santuarios marianos. Ahora tenemos uno para abril 27, me parece. Si alguien gusta, pues aquí estarán los teléfonos, y creo que voy a enviarles también el programa y les daremos mayor información de visitar este santuario bendito. Tengo todavía mucho que decir sobre algunas manifestaciones y lo que han dicho las ánimas y sucesos todavía a lo largo y ancho del mundo, pero lo haré en la próxima ocasión, continuando en este tema
¿verdad? En el que recordemos que la Santísima Virgen, por ahí de los 80s, llevó a la vidente Vizca y a Jacob, el más pequeño, a conocer y visitar tanto el purgatorio, el infierno y el cielo. Daré alguna información más de lo que ha dicho la Virgen en Medjugorje sobre el purgatorio. Por ahora, pues les agradezco a todos los que siguen creando este fondo para las almas olvidadas del purgatorio. Hay una persona en especial que no deja de enviar su estipendio de allá de España, otras en Estados Unidos y algunas aquí en México. Y esto hace que sigamos pidiendo sufragios y misas por ellas a muchos de los sacerdotes escogidos, ¿verdad? Pues hasta la próxima, que Dios les bendiga.